Perfecto. La estructura ideológica, para empezar aquí es indispensable que distingan dos elementos. Que idea e ideología no son lo mismo. La gente los suele confundir. En filosofía ya medio han visto una idea de lo que son las ideas. Para no meternos más en líos, lo dejamos a un nivel muy simple. La idea es básicamente una representación de objetos o de fenómenos o de conceptos, básicamente, no más. Esto es, puede que no tengas un concepto claro de lo que es, por ejemplo, la libertad o el amor. Uy, del amor menos. Pero tienes al menos una representación de qué es lo que significa. Medio tienes una idea. Esa es una representación. La ideología, en cambio, es básicamente una justificación del mundo. Es, pues, encontrarle, más que sentido, encontrarle, pues sí, eso, una justificación de por qué las cosas son como son de esa manera. A veces, el concepto de ideología se puede parecer, no es igual, pero se parece al concepto de cosmovisión. Cosmos en griego significa orden y visión, pues significa eso, la visión del orden, la visión del mundo. Normalmente es un concepto que se utiliza en antropología para explicar por qué un pueblo piensa como piensa. En el caso de la ideología, tiene ciertos puntos en los cuales coincide con la cosmovisión, pero particularmente, dado que su énfasis se enfoca en la justificación de las cosas como son, por ejemplo, ¿por qué un sexo tendría que gobernar sobre el otro? ¿O por qué no debería? Eso es básicamente una ideología. Es indispensable que no los confundan, porque es algo que la gente hace con mucha frecuencia. Dice que defiende sus ideas, cuando en realidad está defendiendo ideologías. Y cuando hacen eso, se arriesgan a caer en manipulación tal cual. Ejemplos. Ustedes han escuchado seguramente, y hasta usado quizá, el concepto de macho alfa. El concepto de macho alfa hoy se utiliza de manera casi indiscriminada y se utiliza mal. Inicialmente el concepto es creado por un etólogo holandés llamado Frans de Waal en los 70s. Los etólogos lo que estudian es básicamente el comportamiento, en este caso de animales. Frans de Waal estudiaba un grupo de chimpancés del zoológico de Ámsterdam. Los estudia porque encuentra en ellos ciertas conductas que pues son muy similares a las humanas y que quizás esa es la razón por la cual los visitantes del zoológico tienen tal fascinación por los chimpancés. Y en este grupo de chimpancés identifica cierto macho al cual eventualmente le adjudica el título de alfa. Es como el que controla al grupo. Pero no solamente construye el concepto de macho alfa, construye también el concepto de macho beta, que también el concepto de un macho o un hombre beta también está muy presente en ciertas ideologías de hoy en día. Macho beta, y también agrega el concepto de con doble N, el concepto de macho gamma. Se queda hasta ahí. Hasta ahí se quedan los conceptos que construye Frans de Waal. Se queda hasta ahí por las siguientes razones. Primero, el grupo que estudia está integrado mayoritariamente por hembras y solamente había 4 machos. De esos 4 machos, solamente 3 tenían acceso a las hembras. El cuarto está bien relegado, es un macho que prácticamente no cuenta. Cuando llega el momento de alimentarse es al último al que dejan comer.
no tiene acceso a las hembras, no puede aparearse con ninguna. Básicamente es el chango intenso, que te envía mensajes de buenos días. Ese es el chango intenso. Franz de Waal construye el concepto de macho alfa y dice: el macho alfa para dirigir al grupo, si es un macho que es fuerte, que emplea la violencia, que es agresivo, pero matiza, no puede ejercer la violencia de forma indiscriminada. Y es más, no puede ser agresivo todo el tiempo. Muchas veces tiene que ser protector, incluso la mayor parte del tiempo, dice Franz de Waal, tiene que ser protector con el grupo, tanto con otros machos como con las hembras y sus crías. Debe ser protector, muchas veces tiene que negociar con esos otros machos, con las hembras también. Y para dirigir de manera más eficaz al grupo, en particular al grupo de hembras, el macho alfa no podría solo. Requiere la colaboración del macho beta. El macho beta, en la explicación de Franz de Waal, es otro macho que también es agresivo, que también es violento, pero que primero no al nivel del macho alfa, y segundo, el macho beta tampoco maneja de manera tan eficaz el uso de la negociación, del afecto, de la compasión, del cuidado. Todavía le falta, por eso está en condición de macho beta. Juntos, macho alfa y macho beta controlan al grupo de hembras. A cambio del apoyo del macho beta, el macho alfa le permite al beta que también se aparee con las hembras. Seguramente no le deja todas, pero pues no es lo mismo tener acceso a, digamos, 5 hembras que a tener acceso solamente a una, o en el cuarto caso, pues no tener acceso a ninguna. La mayor parte se las queda obviamente el alfa, pero no, insisto, no puede quedarse con todas porque tiene que hacer algunas concesiones. No es un poder absoluto el que ejerce el alfa sobre el beta. El beta tiene algún espacio de poder. Además, lo que dice Franz de Waal es: esta relación de fuerzas es cambiante. En algún punto de su investigación, Franz de Waal identifica que el macho beta adquiere tal madurez que decide destornar al alfa, pero no lo hace solo. Recurre al apoyo del macho gamma, un macho más joven, más violento, más fuerte, pero que tampoco tiene como el feeling para saber manejar al grupo. Entonces, juntos, beta y gamma le hacen una esmada al alfa. Agreden incluso a otras hembras. El alfa no está en condiciones de defenderlas, porque también eso le echa un montón. Y eventualmente el alfa pierde su posición de alfa y se convierte en gamma. El beta pasa a convertirse en el alfa y el gamma en el beta. Esta situación se vuelve cambiante. Pero dice más adelante Franz de Waal, pasan algunos años y eventualmente el macho gamma busca recuperar su espacio de poder. Pero ya no forma una alianza con el alfa, que anteriormente era el beta, su beta. Forma una alianza con el beta para destronar al alfa de nuevo. Pero aquí pasa algo bien interesante, no se distraiga. El macho gamma sabe que ya no tiene la fuerza para volver a ser el macho alfa. Entonces le cede al macho beta la posición de alfa, él mismo se queda como macho beta y relega al anterior macho alfa a macho gamma. Queda como beta después de haber sido alfa, ya no tiene acceso a tantas hembras, pero al menos tiene acceso a más hembras de las que tenía como macho gamma. E insisto, es una relación muy conflictiva, muy fluctuante, donde no es atajarrabla de que solamente vas a ser alfa toda tu vida. O al menos no como chango. Al menos no como chango, no son alfas, no son betas ni gamas de por vida. Esa situación se va transformando. Eso para Franz de Waal es solamente la idea, la representación de cómo se comportan los chimpancés en sociedad. Años más adelante, y de hecho en los últimos 30 años, esta idea del macho alfa ha sido totalmente desvirtuada, sobre todo por hombres, para identificar, es que el macho alfa es agresivo, es violento, es dominante y tiene muchas hembras. Significa que
los hombres así se tienen que comportar. Así se va construyendo una ideología para cómo debe ser el mundo humano. Una idea que originalmente fue planteada para explicar cómo se comportan los chimpancés fue totalmente desvirtuada en ideología. Y el concepto de macho alfa queda desvirtuado, insisto, absolutamente, porque se quedan solamente con la idea de, es que el macho alfa es violento, es agresivo, tiene muchas hembras, sin mencionar que el macho alfa también pues es protector, tiene que negociar, no puede ser autoritario, tiene que ser tolerante, hacer concesiones. La figura del macho alfa es desvirtuada, pero la que es más desvirtuada es la del macho beta. En la visión original de Franz de Waal, no se me distraigan, Ana, en la concepción de Franz de Waal, el macho beta sí tiene acceso a las hembras y sí tiene un espacio, aunque sea limitado, de poder, pero lo tiene. En la ideología actual, el hombre beta es el güey que no tiene acceso a las morras, que no lo pelan, que es débil, que es pusilánime. No tiene nada que ver con la concepción original de Franz de Waal. Vean como una idea es manipulada para que se convierta en ideología. Y eso le puede pasar a cualquiera, absolutamente a cualquiera. Como el meme del científico que dice, mis investigaciones son inútiles sacadas de contexto. Y después viene la nota periodística encabezado. Científico afirma que sus investigaciones son inútiles. Y ya, se queda. O una explicación dada en clase, sacada de contexto también. Es ideología también eso. Y recuerden que la ideología también es justificación y al final también es manipulación. Pero seguimos con esto. Cosmovisión, ideología. Hay también la ideología. Nos tenemos que enfocar en esa parte de la justificación. Habíamos dicho que en las sociedades agrarias aparece una estructura totalmente patriarcal. Es decir, donde el hombre es quien gobierna básicamente, tanto la sociedad como la familia. Y las gobierna porque es el único que contribuye a la generación de riqueza en la sociedad. Es el único que trabaja. Hasta ahí tiene sentido y aparece una ideología acorde para esa estructura social. Hay una estructura económica en donde el hombre tiene mayor peso económico, mayor peso social, y se construye una superestructura, en este caso la estructura ideológica, que justifica que ese hombre que contribuye más, pues sea el que manda. Y donde además se justifica que la mujer tenga cierto papel, que su lugar sea la casa, y más puntual, que el lugar de la mujer sea la cocina, que sea obediente, que sea sumisa, que sea fiel con el marido, etc. ¿No? Pero la situación cambia cuando la sociedad se industrializa. En sociedades industriales, la ideología patriarcal ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido porque, como vimos, eventualmente las mujeres también trabajan. Las mujeres facturan. Y habíamos puntualizado que si bien rara vez trabajan en sectores agrarios u obreros, rara vez, eso no significa que no contribuyan de manera significativa a la economía, trabajando sobre todo en sectores terciarios, puestos administrativos, sectores de ventas, etc. En esa sociedad industrial, el papel de la mujer se vuelve esencial, sí o sí. Contribuye a la economía, pero eso no significa tampoco que se imponga o se pueda imponer una ideología totalmente feminista. Sí aparece, porque al final es indispensable reivindicar el papel de la mujer. Si está contribuyendo al trabajo, si está contribuyendo a la riqueza, pues tiene voz y voto. Sin embargo, no es del todo absoluto su poder. No puede serlo porque tampoco desplaza plenamente el papel del hombre. El hombre sigue trabajando, sigue generando riqueza.
en una situación que, si quieren verlo, pues es de par a par. Piensa que gran parte de lo que facilita nuestro día a día es hecho por hombres. Sí. Hoy te levantaste en la mañana y te diste un baño, seguramente calentaste el agua con gas. ¿Quién extrajo ese gas de los pozos petroleros? Normalmente hombres. Si te bañaste con agua que tuvo que llegar hasta tu casa a través de un sistema hidráulico, ¿quién construyó y da mantenimiento al sistema hidráulico? Normalmente hombres. Si vives lejos, tuviste que llegar seguramente en transporte, ya sea privado, coche de tus papás, tu moto si la tienes, o transporte público. ¿Quién diseñó y construyó esos vehículos? Hombres, la mayoría. Normalmente hombres. ¿Quién construyó esas avenidas, esas calles? ¿Quién las pavimentó? Hombres. Eso sí, bueno, los hombres. Eso sí. Insisto, no significa que las mujeres no tengan un papel importante. Llegas aquí a la clase, ¿y quiénes te dan clases? Las maestras. Tanto hombres como mujeres. Pero que quede claro, aquellas cosas que te hacen la vida más fácil, salud, prueba, normalmente son hechas por hombres. Y eso no se reconoce. Pero bueno, tampoco tendría por qué empezar. Ahora, es imposible aquí, en estas circunstancias, que desaparezca de todo la ideología patriarcal, pero obviamente ya tampoco puede seguir ahí. Es decir, sigue ahí como una rémora, no desaparece del todo, pero ya no tiene la eficacia ni el poder que tenía antes. Y empiezan a surgir unas cosas bien raras porque ni se defiende eficazmente la ideología patriarcal, pero tampoco se logra imponer del todo la ideología feminista. Y empieza a surgir una cosa bien rara. Los últimos 50 años no nos hemos dado cuenta, hasta que lo ve uno como un proceso de larga duración, pero los últimos 50 años hemos vivido una sociedad en crisis y recomposición social totalmente. Y esas ideologías que están en pugna se expresan también a partir de ciertas instituciones. Instituciones, por ejemplo, como la iglesia. La religión se hace eco de cómo debería ser la sociedad, de qué tipo de justificación ideológica dar. Pero no solamente la iglesia, o las iglesias, porque no es solamente una. La escuela misma se vuelve un vehículo para la justificación ideológica. La escuela, los medios de comunicación. Medios como por ejemplo el cine, la televisión, las canciones, la radio, etcétera. Hay un largo etcétera ahí. La ideología se expresa a partir de ello y esa ideología inserta en nosotros ideas que no son nuestras y que a alguien más le interesa o le conviene. Y no nos damos cuenta, es tan sutil que no nos damos cuenta hasta que las vivimos, hasta que las hacemos. Piensen por ejemplo en el cine. Hay una película noventera, finales de los 90s, pero que todavía a ustedes les toca ver de manera seguida, protagonizada por el que drogadicto que hizo después el pasón. No, antes de Phoenix, que se murió por un pasón. Gracias. Esta película, ¿cómo se llama? 10 cosas que odio de ti. Qué bueno que hicieron esa expresión. Esta película se vuelve emblemática, es de mi generación, pero todavía su generación la ha visto. Y hay una escena. Yo no la he visto todavía. Hay una escena que me gustó mucho cuando la vi. Y hoy me sigue gustando mucho, pero me gusta mucho por razones distintas. Es la escena en la cual el protagonista, la protagonista está entrenando con su equipo de fútbol.
en el campo y de repente el protagonista pone una canción, distrae al encargado del radio o de la bocina y pone una canción y empieza a cantar I Love You Baby. Se lleva hasta el micrófono, le empieza a cantar y al mismo tiempo la banda de guerra que está por ahí empieza a tocar la canción. Mi sueño, qué bueno que dices algo así, mi sueño. En el grupo de ayer, por ejemplo, el grupo de ayer en la tarde, hasta escuchó el mismo de hace rato, se escuchó cuando recordaron esta escena. Y en efecto la respuesta del protagonista es, en cuanto ve al chavo cantando, en cuanto ve a la banda tocando alrededor, y acá hasta lo persiguen los policías, como te persiguen los polis de la entrada. La chava está encantadísima, está sonriendo de felicidad. Casi. Es maravillosa la escena. Es maravillosa porque te inserta ideología. Los hombres ven esa escena y la conclusión, el aprendizaje que sacan es, para esa respuesta de mi sueño, significa que me tengo que declarar en público con algo excepcional. ¿Le suena? El morro que se te declara en mitad del patio durante el receso con su cartulina gigante. Ya no les pareció tan... Que quede claro esto, porque así lo suelen ver, y lo suelen ver porque así lo viven, es que él está aplicando presión social para que yo diga que sí, porque es en público. No es cierto, no es cierto. El morro que se te declara en público, ni por su mente pasa la idea de la presión social. Es más, para los hombres es antinatural. Nosotros preferíamos declararnos en privado, y si nos mandan a la goma, cuando más la vergüenza es en privado. Nadie más se entera. Público, imagínate. El morro que se te declara así, no lo está haciendo para ejercer presión social sobre ti. Lo está haciendo porque hay una ideología detrás y ya lo condicionó socialmente. Lo condicionó socialmente porque le puso una idea en la cabeza que no era suya, de cómo debería ser el amor. ¿Qué pasó? A ver, silencio, por favor. Pero generalmente el cine se creó básicamente para eso, para controlar a las masas, meterles ideas. Generalmente por los nazis, meter ideas serias. Los nazis fueron genios en eso, pero hasta la fecha, incluso antes de los nazis, la primera película como tal, que se llama El Nacimiento, es El Nacimiento de una Nación. El Nacimiento de una Nación, el primer largometraje que los mismos cineastas así lo consideran, es una historia norteamericana ambientada en Estados Unidos después de la guerra civil, donde justifica el sur, que fue derrotado en la guerra, justifica la dominación de blancos sobre negros. Y es como película es brillante. Hay un inicio, hay un desarrollo, hay un clímax y un desenlace heroico. Todas las películas de Hollywood hasta la fecha conservan esa dinámica, esa estructura, esa fórmula, esa ecuación creada por esa película que hace como de 1890 y tantos, porque es una película muda. Esa estructura la siguen usando hoy en día. Bien racista la película, pero brillante desde el punto de vista cinematográfico. Y hasta la fecha se sigue usando así, tal cual. Pero resalto el mensaje final es esto. Las ideologías te meten ideas que no son tuyas y te las interiorizan tanto que las asumimos como propias. Para todo. No hay absolutamente nada, incluso movimientos sociales también están influidos por esas ideologías. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Seguros? Pues entonces, amigos, apagando la cámara. Ya la pongo. Pues 202.